Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bloque número 3, Estrategias de prevención ante la crisis del módulo 19, Intervención en crisis 1. El objetivo de este bloque es desarrollar estrategias de prevención para las situaciones en crisis individuales y grupales, así como resaltar la importancia de la red de apoyo en el desarrollo de habilidades personales y sociales para la experiencia en crisis. Vamos a iniciar con el tema de importancia de las redes sociales de apoyo. Hoy en día se sabe que diversas investigaciones han demostrado la importancia de las redes sociales tanto en la vida diaria como en situaciones de crisis, por el apoyo proporcionado al encontrar soluciones, abrir nuevas posibilidades y disminuir la vulnerabilidad del individuo ante problemas físicos y emocionales. De tal forma que vemos que la literatura sobre apoyo social dispone ya de varias décadas de desarrollo, impulsada finalmente por la epidemiología, la medicina preventiva, la psicología comunitaria y otras disciplinas en un intento de aprovechar recursos alternativos a la institucionalización para la superación de situaciones de vulnerabilidad social o de enfermedad física o mental. Y bien, este periodo se han acumulado evidencias, instrumentos y modelos explicativos que nos ayudan a entender el efecto de las redes sociales en el bienestar. Se dice que para poder salir de una problemática es más fácil teniendo una red de apoyo social que al no tenerla. Entonces, cuando habla de intervención en crisis, es una de las cosas más importantes que tenemos que indagar sobre la persona. ¿Cuál es su red de apoyo y cuál es su red de apoyo social que van a ser útiles para el desarrollo justo de esta parte de atención? Entonces, estas redes formales y redes sociales, que son unas redes de apoyo ambas, en las redes formales pues está el vínculo existente entre las estructuras públicas gubernamental, por ejemplo, todo aquello que nos brinda el Estado y que a lo largo de este bloque también mencionaremos. Y las redes sociales, estructuras personales constituidas, que puede ser la comunidad, amigos, familia, persona. Y bueno, ¿quiénes van a integrar las redes de apoyo? Las personas naturales, las organizaciones de desarrollo social, las organizaciones de base de grupos comunitarios, cualquier fundación o alguna fundación enfocada al tema particular y empresas que se dedican también al apoyo o brindar este apoyo. Las redes de apoyo entonces, según Rodríguez Marín, nos dice que es el conjunto de personas y o grupos que ejercen una función recíproca entre sí. Por su parte, Guzmán, Wenshuan y Montes de Oca es el conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras de su entorno. Hablando entonces del siguiente tema, de la anticipación y prevención, tenemos que partir principalmente de que hay eh, niveles y tipos de intervención. La primaria, que es aquella que evita la decisión de la enfermedad y previene la enfermedad o daño en personas sanas. Por lo tanto, aquí entra la anticipación, en donde se maneja que si aún todavía que no exista la problemática, la situación, o en este caso la enfermedad, puede haber una anticipación al hecho. Por ejemplo, todas las actitudes que se hacen referente a un tema, como saber intervenir al respecto. Por ejemplo, pláticas acerca del embarazo en adolescentes, pláticas de cómo reaccionar ante un temblor, pláticas que se lleven a cabo relacionadas antes del suceso. Y secundarias, que es la que pretende detectar la enfermedad en estadios precoces, en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. Esto quiere decir que en la medida o intervención secundaria es cuando, si bien es cierto, no sabemos que a ciencia cierta que está presentando el suceso o está pasando el evento, pero sí damos la atención a un grupo particular que puede ser más vulnerable a que suceda algún tipo de suceso. Por ejemplo, irnos a escuelas secundarias para dar pláticas sobre prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, aunque no exista la problemática,
tomamos solamente un sector de la población para hacer esa anticipación y prevención. A eso se le llama intervención secundaria. Por lo tanto, entonces tenemos que la prevención primaria es el cual comprende acciones de fomento y protección de salud. La prevención secundaria sería la parte de la comprobación o inferencia de una situación de riesgo en la cual pueden haber actuado factores nocivos. Comprende actividades dirigidas al diagnóstico temprano y a la atención adecuada, tomando en consideración el tiempo y el tipo de intervención. Y por último, en la prevención terciaria, esta implica medidas conducentes a la limitación del daño y la intervención integral del niño o de la persona o de la víctima que presente necesidades especiales con una orientación educativa. Es decir, la prevención primaria entonces es anticipación y prevención. General, vamos a llamarlo general. En la prevención secundaria es la intervención y prevención a un sector y a un grupo en específico, ya sea un grupo vulnerable, una cierta población, se le quiera dar la atención. Es decir, por ejemplo, incluso en zonas donde hay situaciones en las que puede declinar algún evento traumático, pues bueno, ahí puede haber un tipo de prevención a un sector, no a toda la población. Y la prevención terciaria es cuando está la persona ya en tratamiento, cuando ya tenemos entonces la atención de la primera instancia o la segunda instancia. Los aspectos institucionales tienen que ver que a toda persona que ha sido víctima, la Constitución le reconoce derechos que consisten en la reparación del daño, derecho a la verdad y derecho a la justicia, entre otros. Particularmente estamos hablando de que una persona cuando llega a suceder algo y tiene una crisis, se hace una intervención, sí, primaria, en donde es una intervención de primera instancia, como los primeros auxilios psicológicos, y posteriormente será canalizada a segunda instancia como una terapia breve para que pueda solucionar o salir de esa crisis. Hablando de aspectos institucionales, la Constitución nos dice que toda persona que sea víctima de algún delito o víctima incluso de desastre natural tiene derecho a la atención médica, jurídica, psicológica y asistencial, o la asistencia que le puede dar cualquier institución allegada a este tipo de eventos. Por lo tanto, bueno, en la Ciudad de México hay directorios de instituciones a las que se puede solicitar apoyo psicológico en dado caso, por ejemplo, de alguna situación que salga fuera de su alcance y que si no se tenga la persona a quien, digamos, intervenir, este es parte de una prevención y una anticipación. Promover toda la información adecuada acerca de a quién acudir o en qué momento acudir y evidentemente difundiendo estas líneas de ayuda. Está también entonces esta parte de atención en donde las instituciones están obligadas a dar esta atención y si no la dan estaría en contra de la Constitución. Bien, están los aspectos personales y hay que mencionar y recordar que las crisis es un síndrome agudo de estrés caracterizado por la ruptura brusca de la vivencia de continuidad psíquica y por la respuesta activa ante un proceso de cambio. El éxito en esta respuesta favorece el desarrollo e integración de la personalidad, mientras que su fracaso puede llevar a una total destrucción. Por lo tanto, la intervención terapéutica requiere consideración del tipo y fase de la crisis, de la personalidad y experiencias críticas del sujeto, y de las condiciones socioculturales del entorno. Es decir, que entonces, aunque los conceptos de estrés y trauma suelen estar asociados, corresponden en realidad a fenómenos distintos. El estrés implica siempre una dinámica de resistencia, tensión y lucha que persiste mientras los factores externos lo exigen o mientras la dura resistencia del organismo. El trauma indica ya una ruptura, un fracaso de las capacidades de integración
una discontinuidad en la vida psíquica. Lo que se llama estrés traumático no consiste en una mera sobrecarga temporal de las capacidades de adaptación, sino en alteración profunda y permanente del funcionamiento mental. Por eso las situaciones de estrés se recuerdan muy bien, mientras que los traumas se acompañan siempre de ansias más o menos parcial. Para que un estrés se convierta en traumático es necesario que su intensidad o su naturaleza superen las capacidades de procesamiento del sistema nervioso, dando lugar a disrupciones permanentes en la organización del mundo interno. Y esto se los explico porque finalmente, si sabemos que cada uno de nosotros somos diferentes, este estrés también va a hacerlo para cada uno de nosotros y también el trauma. Esto va a depender justo de lo que les mencionaba esta parte, de las experiencias críticas de la persona, de las condicionantes socioculturales del entorno, justo de la personalidad del sujeto. Y esto, pues, justo les comento esta parte, ¿no? Los aspectos personales incluyen la historia de vida, la edad, sexo, género, la comunidad en la que se encuentra, las costumbres, la situación económica. Y de esa forma va a ser cuestión de analizar para saber realmente la forma en la que es impactado por esta crisis. Y bueno, por último, las estrategias. Las estrategias tienen que ver con principalmente el hacer uso de estas estrategias en una intervención en crisis. Primeramente, dentro de lo que se trabaja en una segunda instancia, que es ya la terapia de crisis o psicoterapia de crisis, puede ser la reestructuración cognitiva, donde se trabajen sobre los pensamientos automáticos o distorsiones cognitivas que presente el sujeto y que entonces pueda ser favorable el tratamiento, modificando la forma de pensar o la información que se tiene en la parte cognitiva y entonces genera una reestructuración. El apoyo basándonos en la red de apoyo del sujeto. El entendimiento en asertividad pensando una forma mejor y de manera asertiva para tener y formar una resiliencia ante situaciones. El contrato conductual se hace en un espacio terapéutico en donde se establecen las condiciones para que se lleve a cabo justo este tratamiento y que al no alcanzarlo, una de las partes tendrá la responsabilidad. La expresión de las emociones, que también es una estrategia en donde se pretende dar una forma en la que la persona manifieste y sepa cómo manifestar sus emociones en el lugar y en el tiempo adecuado. La toma de decisiones, que es una estrategia también que va a llevar al mismo sujeto dentro de su trabajo terapéutico, incluso a llegar a tomar decisiones por él mismo. Y la desensibilización sistemática, que es un proceso, incluso una técnica de la terapia cognitivo-conductual, en la cual se jerarquiza el nivel de ansiedad que le genera un suceso hasta llegar al nivel más bajo o nulo. Y bueno, pues sean bienvenidos al bloque número 3. Es muy breve este bloque, pero con bastante también información que se requiere análisis del mismo. Si tienes alguna duda, puedes contactarme por medio de la mensajería de la plataforma o por el foro de dudas académicas y que tengas mucho éxito.